Nacido en la oscuridad, ascendido a la luz. Capítulo 3. El carro, Vi y las habitaciones personales de Ichigo en Silvern, la noche en que Ichigo se unió a Golden Rage. En cuanto Juran le mostró a Ichigo sus nuevas habitaciones, que serían suyas por mucho tiempo, y se marchó, Ichigo y Giselle conversaron sobre, bueno, principalmente sobre por qué Giselle guardaba frascos de su propia sangre en sus aposentos. Al principio, Ichigo se horrorizó ante sus razones, pero controló su expresión rápidamente para no herir los sentimientos de Giselle. Por lo que pudo ver, Giselle estaba realmente aterrorizada ante la idea de contarle sus peculiaridades, e Ichigo, sinceramente, no quería lastimarla por mucho que le molestara la idea de convertir a otros en marionetas con su propia sangre. También tuvo una breve idea de lo que contenían las letras que recibía cada Sternritter. El epíteto de Giselle, el zombie, le dio mucho que pensar, pero estaba casi seguro de que al final funcionaría. Cuando Giselle le contó las razones por las que su Sdrift poseía ese poder en particular, Ichigo no pudo evitar simpatizar con ella. También le hizo preguntarse qué Sdrift y habilidad recibiría al convertirse en un Sternritter. Sinceramente, no tenía ni idea. Tras su charla, Ichigo rechazó cortésmente la oferta de Giselle de llevarlo a uno de los campos de entrenamiento para desahogarse. Lo que necesitaba no era tiempo para hacer estallar cosas para aliviar su estrés. No, necesitaba tiempo para pensar en todo, principalmente en su situación actual, los actos viles de la 12ª división, cómo los capitanes del GOTE y 13 le habían ocultado algo de este calibre durante más de año y medio, y cómo uno de sus supuestos amigos Shinigamis fue en realidad quien dejó que su madre muriera a manos de Grand Fisher. Bueno, Giselle también era una de sus razones, pero en realidad no le preocupaba tanto como se suponía. Amigo, mi trasero. Voy a matarlo, joder. Gruñó Ichigo, sin nadie cerca que pudiera sentir el veneno que emanaba de sus palabras. Nadie, absolutamente nadie, iba a impedirle vengarse con justicia de algunos Shinigamis. Cuando aceptó ir a Golden Rage con Giselle para al menos conocer las intenciones del emperador, nunca pensó que realmente ansiaría la guerra. Pero ahora, todo le parecía bien. Dicen que la venganza no es una buena motivación, pero Ichigo no podía evitarlo. Durante todos esos años sumido en el dolor y la culpa, a los 9 años estaba devastado por el hecho de que la causa principal de la muerte de su madre había sido él, y nunca mejoró con los años, aunque parecía estar superándolo. Por desgracia, fue solo por el bien de sus hermanas que enterró en lo más profundo de su ser los pensamientos sobre su muerte. Y entonces Gohan tuvo que colgar un póster de su madre, lo cual no ayudó en absoluto. Al verlo, sintió muchas emociones, pero al final siempre era la culpa la que le atormentaba. Creyó haber encontrado por fin una solución al asunto cuando su padre mató a la Arrancar convertida en gran pescadora, ya que eso significaba que su alma por fin se liberaría del sufrimiento y que finalmente encontraría el camino a la sociedad de almas. ¡Pero no! El Shinigami tuvo que encontrar la manera de hacerla sufrir aún más de lo que ya había sufrido, algo que una persona bondadosa como ella no merecía. Todo el dolor y la culpa que sintió durante esos años se transformaron en una furia ardiente por la 12ª división, y luego en un odio absoluto hacia los Shinigami cuando se enteró de la participación de Abara y Renji en la muerte de su madre. Descubrir su verdadera herencia y lo que los Shinigami le habían hecho a los Kinki a lo largo de la historia no los aumentó en mayor estima. Como si no fuera suficiente, los mismos acontecimientos que pusieron a sus amigos y familiares en su contra fueron orquestados por los Shinigami, ya que realmente encontraron algún uso para su Shinigami sustituto, a quien descartaron cuando perdió sus poderes, nada menos que como cebo. Nunca confió en los Shinigami en general, especialmente cuando supo que seguían ciegamente las órdenes falsificadas de los 46 centrales, quienes ya habían sido asesinados por Aizen en aquel momento, para ejecutar a Rukia. Si los 46 centrales lo hubieran considerado una amenaza, el GOTE y 13 se habría convertido instantáneamente en un enemigo, independientemente de la alianza que hubieran establecido. Los Shinigami se enorgullecían de lo que eran y menospreciaban a todo lo que no fuera a sí mismos. Esto se demostró claramente en la elección de palabras de Abarai al degradar a los humanos cuando fue a buscar a Rukia para su ejecución. Tenían como capitán a un bastardo enfermo que solo consideraba a los demás como material potencial para experimentos, y eso le repugnaba enormemente. La sociedad de almas era un paraíso reservado solo para los Shinigami, al diablo con las almas normales. Considerando que la 12ª división se llevó a su madre del Rukongai para usarla en sus experimentos, no hacía falta ser un genio para saber qué pensaban de las almas normales. Ichigo no era tan ingenuo como para creer que lo hacían por su cuenta.
No, sin duda contaban con el consentimiento de los demás, o al menos de algunos. Cuando llegara el momento, no pestañearía mientras luchaba contra ellos. Daba igual si eran amigos o no, pues si se interponían en su camino, no sería tan indulgente como hubiera querido ser cuando tomó la decisión de unirse al Imperio Kinky. Ichigo siempre fue un temperamental, le gustara o no. Había varias razones para ello. Por ejemplo, su cabello naranja natural atraía mucha atención de los delincuentes de Karakura desde joven. Siempre buscaban pelea con él, ya sea por su reputación de líder de Karakura o por su habitual reticencia a tolerar injusticias si podía evitarlo. Era un llorón y un blando cuando su madre vivía, pero eso cambió drásticamente desde su muerte, que se reveló fue culpa de los Shinigamis. Otra razón era principalmente su padre. La forma en que siempre intentaba pillarlo desprevenido, sin importar la hora ni la ocasión, le causaba mucho estrés. Fue una rutina diaria en casa de los Kurosaki durante años, y la única semana en que su padre se desvivió por evitarlo, realmente ayudó a Ichigo a controlar un poco su estrés, aunque había otra fuente de estrés al mismo tiempo, pero ¿cuándo fue la última vez que no la hubo? Cuando perdió sus poderes una vez más, Ichigo se prometió a sí mismo no volver a meterse en situaciones sin pensar mucho más de lo que solía hacerlo. Cuando se dio cuenta de que su herencia Kinky y su sangre Kinky dentro de él despertaron, su naturaleza algo agresiva se volvió mucho más fácil de controlar. Pero todo eso tenía un límite. Si no fuera por Giselle, dudaba que hubiera podido controlar la compostura a pesar de toda la mierda que escuchó hoy. Estuvo a punto de desmoronarse antes de que Giselle apareciera, y solo gracias a ella pudo salir de su estado depresivo de una semana, después de todo. Luego había otro asunto que lo inquietaba. Se suponía que el Getsuga Tenshi final significaría el fin definitivo de sus poderes. ¿Cómo era posible que aún conservara su Oyoru y su parte de Shinigami? Ichigo sabía que solo había una manera de confirmar sus sospechas. Se quitó el uniforme y se metió en la cama, solo con los pantalones puestos, contento de que sus aposentos personales estuvieran lo suficientemente cálidos. No tardó mucho en que el sueño lo venciera, lo que lo envió directamente a su mundo interior, tal como Zangetsu le había prometido. El mundo interior de Ichigo. En cuanto Ichigo se encontró tendido en la ladera de un rascacielos, suspiró aliviado al saber con certeza que aún conservaba a Zangetsu en su interior. No quería usar el poder de su lado Shinigami, pero Zangetsu era otra historia. Ichigo se levantó y subió perezosamente a la cima del rascacielos, sintiendo nostalgia de estar allí de nuevo. Nunca esperó volver a encontrarse en su mundo interior, ni siquiera cuando descubrió que conservaba los poderes latentes de Kinky. Al llegar a la cima, Ichigo se encontró observando su espíritu de Zanpakuto y su Inero You. Pero sabía que no todo era como creía hacía tiempo. La verdad que comprendía ahora era muy diferente de lo que había creído durante todo este tiempo. «Hola, Zangetsu-osan, o debería decir su majestad», preguntó Ichigo casi con burla, pero Zangetsu aceptó sin problema que Ichigo merecía atacarlo. Le había ocultado muchas cosas, y al final todo había salido mucho mejor de lo que pretendía, pues Ichigo se encontraba a merced de su mejor homólogo, por así decirlo. Pero el hecho de haber ocultado la verdad y prácticamente manipulado a Ichigo no cambió, aunque el resultado fuera más que satisfactorio. «Oye, Kinky. Debo decir, te veías patético cuando le rogaste a ese cabrón. Y yo también te extrañé. Aunque nunca lo admitas, lo sé como parte de tu alma, ¿sabes?». Fue su Oyoru interior el primero en hablar antes de que Zangetsu intentara explicarse a Ichigo. Pero Zangetsu en realidad se alegró, pues temía un poco lo que Ichigo pudiera pensar de él en ese momento. El Oyoru nació como parte del alma de Ichigo, así que sabía lo que Ichigo pensaba, pero como no nació de la misma forma que el Oyoru, no podía hacerlo. Al menos no todavía. Parecía que el Oyoru también lo sabía, a juzgar por la sonrisa burlona que tenía en su pálido rostro mientras lo miraba. «Bueno, debo decir que te jodan. Te ves tan sano como siempre, Zangetsu. Espero que al menos hayas disfrutado de la lluvia», preguntó Ichigo con cara seria, ante lo cual su doble blanco hizo una mueca que parecía como si se hubiera tragado un limón. «No, odio la lluvia igual que tú. Y veo que por fin lo descubriste. Han pasado, ¿cuánto? ¿2 años? He estado esperando este momento, ¿sabes? Pero entonces tuviste que renunciar por completo a tus poderes de Shinigami. Por suerte soy mitad Oyoru, así que, siendo sincero, no importará, pero aún así te odio por no haberme llamado como es debido cuando en realidad me estabas usando a mí todo el tiempo», dijo el verdadero Zangetsu con un puchero tan fuera de lugar que hizo reír a Ichigo.
Pero como me extrañaste tanto, incluso cuando solo me conocías como tu Oyou, te perdonaré, añadió Zangetsu, lo que hizo que Ichigo respondiera inmediatamente de forma infantil. No hice. Seguro que lo hiciste. Dije que no. Ay, me conmueve tanto, Kingly. Yo también te quiero. Eres increíble, dijo Ichigo mientras se llevaba la mano a la cara. Lo demostraste cuando no me creíste cuando dije que era Zangetsu. Zangetsu le lanzó un codazo a Ichigo que lo hizo estremecer. Bien, lo siento. Aún así, quiero algunas respuestas de nuestro residente, Zangetsu. Ichigo hizo unas comillas en el aire para enfatizar su punto. Zangetsu cerró los ojos y asintió en señal de acuerdo. Dime, ¿por qué te hiciste pasar por mi Zanpakuto todo este tiempo? Y quiero al menos saber tu nombre real, no el que se suponía que era el suyo, le preguntó Ichigo a quien conocía como Zangetsu, señalando al verdadero Zangetsu. Yo, admito que te he ocultado muchas cosas, y realmente tienes derecho a estar enojado conmigo, comenzó Zangetsu, lo cual Ichigo interrumpió con el ceño fruncido. ¿Quién dijo que estoy enojado contigo? Aunque te hayas hecho pasar por mi espíritu Zanpakuto, saberlo no me hace desconfiar de ti ni odiarte por completo, ¿sabes? Siempre fuiste tranquilo, severo y racional, como se esperaba de ti, considerando lo que realmente representas. Luchaste a mi lado en cada batalla que viví, con Zangetsu. Ichigo volvió a señalar con el pulgar al verdadero Zangetsu, lo que hizo que éste sonriera con suficiencia al ser finalmente reconocido por su nombre. Lo que te pregunto son las razones que te llevaron a tomar esas medidas. Sigo creyéndote como antes, cuando tenía mis poderes de Shinigami, con la diferencia de que yo también confiaba en él. Tenía la pequeña sospecha de que, al final, intentaba ayudarme, pensando que si de verdad quería controlarme, podría haberlo hecho cuando mi determinación no era tan fuerte. Cuando intenté aprender el Getsuga Tenshi final, la forma en que ambos colaboraron para evitar que lo aprendiera me delató. Ahora que sé que siempre fue cierto, he llegado a confiar plenamente en él, y tú también. Así que dime toda la verdad, concluyó Ichigo. Zangetsu no pudo evitar sonreír con alegría. Que su portador confiara plenamente en él era una sensación que había anhelado durante todos esos años, y era solo superada por sus combates con Surei. Aunque el miedo que Ichigo sentía por él era bastante gracioso, eso no significaba que no lo molestara. Zangetsu no tenía ni idea de cómo Ichigo podía seguir confiando en él, incluso cuando probablemente sabía que lo había estado manipulando a su antojo. Desde que Ichigo tuvo que pasar por el único evento que lo cambió aún más que la muerte de su madre, se volvió mucho más reflexivo, perspicaz y sensato. Era una situación realmente bienvenida, aunque no todo fuera color de rosa, considerando que Ichigo ahora era un orgulloso Kinki, ya que no habría sido un buen Kinki si hubiera sido el mismo adolescente ingenuo que era cuando era un Shinigami sustituto. Nunca quise que te convirtieras en Shinigami, Ichigo. Tenía razones de sobra para oponerme a que te convirtieras en uno de ellos, siempre quise que estuvieras a salvo, y si te involucrabas con gente como ellos, sabía que no saldría nada bueno. El mismo incidente que te llevó a Iwatch es un claro ejemplo de ello, y odio a Aizen con todo mi ser, pues él fue la razón por la que te involucraste en todo esto. Pero la razón más importante era bastante simple. Sabía que Iwatch regresaría desde el principio, y que el enfrentamiento con él en la guerra sería inevitable si decidías unirte a los Shinigami. Sé lo poderoso que es Iwatch, pues nací de la misma sangre que fluye por todo Kinki, la de Iwatch, pero debido a tu herencia única, me convertí en una entidad separada de él. Pero mi nombre es otra cosa, en realidad. Zangetsu se detuvo un momento para ver si Ichigo lo entendía, y continuó al ver que Ichigo asentía. Al principio, nunca fui tu espíritu Zanpakuto, pero a medida que nuestro vínculo se fortalecía, tuve la oportunidad de convertirme en tu espíritu Zanpakuto. Así que, como ves, aunque nunca nací como Zangetsu, si decides reconocerme como Zangetsu, realmente puedo convertirme en uno. Aunque hayas decidido no usar tus poderes como Shinigami, tu Zanpakuto siempre estará contigo, pase lo que pase. Que me reconozcas como uno de tus Zanpakuto depende completamente de ti, y personalmente espero que decidas no hacerlo, ya que no me considero digno de ser reconocido como espíritu Zanpakuto de alguien como tú, Ichigo. Por favor, deja de tonterías, viejo Zangetsu. Estás atrapado conmigo, te guste o no. Voy a llamarte viejo Zangetsu como siempre lo he hecho, y a él le llamaré Zangetsu como se lo ha merecido todo este tiempo. ¿De verdad creías que solo diría vale? ¿No mereces que te llamen Zangetsu o algo así? Preguntó Ichigo con un tono casi exasperado.
¿Dónde había desaparecido el viejo Zangetsu que le había dicho todas esas palabras rebuscadas que se le habían metido en el corazón? El anciano Zangetsu sintió que se formaba un nuevo vínculo entre él e Ichigo, ahora que lo reconocía como otro Zangetsu. Podía sentir la confianza que Ichigo tenía en ambos, literalmente, al conectar sus almas en una sola. Comprendió lo doloroso que habría sido para el Zangetsu original aceptar su sugerencia, lo que le hizo respetar profundamente al híbrido You Zanpakuto por su disposición a proteger a Ichigo, incluso si eso significaba sentir directamente la desconfianza y el miedo de Ichigo hacia su lado You. Supongo que no, admitió el anciano Zangetsu con timidez, lo que provocó que Zangetsu estallara en carcajadas. Y supongo que te debo una disculpa por la decisión que tuviste que tomar al aceptar mi plan, me disculpo por la desagradable experiencia que tuviste que pasar por ello. El anciano Zangetsu hizo una ligera reverencia a Zangetsu, quien respondió con un encogimiento de hombros. No es para tanto. Haría lo que fuera por proteger a Kingi, incluso si tuviera que revivirlo cuando caiga muerto. Un momento, ya lo hice. Zangetsu se rió a carcajadas, provocando que el anciano Zangetsu se diera un golpe en la frente mientras Ichigo suspiraba molesto. Entiendo que tenías tus razones, obviamente nunca esperaste que me uniera al Golden Rage, ¿verdad? Ya que tu principal razón era evitar que su majestad me matara, lo entiendo. ¿Pero por qué pensaste que no me uniría a él? Preguntó Ichigo, bastante curioso por la respuesta del anciano Zangetsu. Se basó en lo que sé de los Iwabs durante la Primera Guerra hace 1000 años, Ichigo. Conservo todos sus recuerdos, lo que me permite comprender casi a la perfección qué clase de hombre era Iwabs en aquel entonces. Pero, por desgracia, parece que Iwabs ha cambiado drásticamente desde su letargo milenario. Ahora se preocupa de verdad por sus hijos, y en realidad no intentaba engañarte durante la conversación. Habría notado cualquier intento, ya que mi comprensión de Iwabs es casi igual, si no mejor, que la suya. Aunque ha cambiado mucho, sus pequeños hábitos siguen siendo los mismos después de todo, dijo el anciano Zangetsu con seguridad. Y la forma en que te uniste a Golden Rage fue consecuencia de la situación en la que te encontraste y de la verdad que descubriste. Dudo que alguien lo hubiera creído posible en mi lugar. Ichigo asintió en señal de acuerdo cuando escuchó el razonamiento de su espíritu Zanpakuto. ¿Sabes por qué no me enseñaste sobre mi herencia Kinki en aquel entonces? Aunque no quisieras que me convirtiera en Shinigami, ya estaba involucrado en el más allá. ¿No crees que no tenías ninguna razón para no enseñármelo? Te lo habría agradecido mucho, considerando que probablemente era lo único que me conectaba con mi madre, dijo Ichigo, notando que las nubes se acumulaban en el cielo sobre ellos al mismo tiempo. Su madre era un tema delicado para él, sobre todo hoy. Intentó no pensar demasiado en ello por ahora, pues odiaba la lluvia. Era un sentimiento que los tres compartían, pero no le sorprendía, ya que ambos Zangetsu formaban parte de su alma. El anciano Zangetsu parecía estar pensando en su pregunta mientras, por aburrimiento, blandía la Zanpakuto, que parecía un cuchillo Kyber. Supongo que no había ninguna razón para no contártelo, pero no quería que mi pequeño papel como tu Zanpakuto terminara en ese momento, así que si se me hubiera ocurrido, creo que simplemente lo habría ignorado, dijo el anciano Zangetsu, a lo que Zangetsu añadió algo de su opinión. Maldito seas, se merecía saberlo. Ella también es como mi madre, ¿sabes? Considerando que nació como parte de mi alma, supongo que tiene sentido. Ichigo se preguntó cómo habría reaccionado su madre ante el comportamiento de Zangetsu, que no tardó mucho. Sí, lo habrían castigado de por vida, o incluso más. Por cierto, Kingi. Me di cuenta de que por fin te interesaste por una chica. Aunque entiendo por qué te gustaba tanto, habría preferido a alguien más. Zangetsu movió las manos como si estuviera tocando algo, lo que hizo sonrojar a Ichigo al instante. Ten un poco de vergüenza, idiota. ¿Y qué quieres decir con que entiendes por qué me interesa Giselle? ¿Cómo demonios entiendes algo que yo no entiendo? Gritó Ichigo con todas sus fuerzas, intentando no sonrojarse, lo cual fue un completo fracaso si sus mejillas enrojecidas lo indicaban. No, no te lo diré. Además, soy básicamente tu lado más instintivo, así que tienes las mismas preferencias que yo, y no hay vergüenza en los instintos. Dijo Zangetsu, haciendo que el rubor de Ichigo se intensificara en lugar de volver a la normalidad. Si ayuda, yo también tengo la misma preferencia. En ese momento la mandíbula de Ichigo cayó, haciéndole preguntarse qué diablos le pasaba en la cabeza si estaba viendo, no, escuchando cosas como esta. ¿Me tomaste el pelo? ¿Con él?
Ichigo saludó a Zangetsu con incredulidad, mientras Zangetsu estallaba en otra carcajada. Bueno, en serio. ¿Cómo puedo usar Blood con la misma naturalidad que mis manos, si no es algo que se supone que le salga natural a Gemitsu Kinki? Ichigo formuló su pregunta mientras cambiaba de tema, ya que no estaba muy familiarizado con los asuntos de Kinki. Aunque técnicamente ya era un Edge desde que su majestad le dio el derecho, seguía sintiendo curiosidad. Solo puedo decir que eres un Edge de verdad y nada más. Si tuviera que adivinar, sería algo así como que naciste con los tres aspectos principales del alma, Ichigo. Dudo que tus hermanas sean como tú, considerando que solo tú naciste con los tres al principio, declaró el anciano Zangetsu, lo cual no satisfizo mucho a Ichigo. Bueno, supongo que es lo mejor que puedo conseguir, murmuró Ichigo, decepcionado. Y un segundo después, levantó la cabeza tan rápido que oyó un chasquido, seguido de un dolor punzante. Dios mío. ¿Intentas hacerme reír a carcajadas, Kingi? Zangetsu pronunció las palabras con voz ahogada, apenas manteniéndose en pie. Joder. Es algo importante, idiota. ¿Cómo que nací, con la parte hueca? ¿Creía que era el resultado de mi entrenamiento con el eje roto? Preguntó Ichigo, confundido por la inesperada información mientras se frotaba el cuello. Bueno, supongo que me correspondería contar esa historia. Verás, mi origen fue un Ollou de clase Bastolor de nacido artificialmente, uno de los experimentos de Aizen. Su objetivo original era tu padre, pero terminó infectando a tu madre en el último momento. Desconozco cómo sobrevivió tu madre cuando la infección debería haber provocado la muerte de su alma, pero supongo que es una historia que solo tu padre, y tal vez Atan Clocks, conocerían. Así que esa parte de Ollou vino de tu madre cuando naciste, se fusionó con tu Zanpakuto durante su formación, lo que me convirtió en lo que soy ahora. Zangetsu intentó explicar lo que sabía, lo que le valió un gruñido a Ichigo. Así que todo se reduce a Aizen. ¿Sabes qué? Que me aspen si no veo con mis propios ojos a Aizen convertido en el nuevo rey de las almas. Bueno, se lo merece, joder, así que estoy totalmente de acuerdo, rey. Zangetsu expresó su apoyo mientras empezaba a blandir su Zanpakuto de nuevo, mientras que el anciano Zangetsu asintió con la cabeza y cerró los ojos. Mientras observaba a Zangetsu blandiendo su familiar Zanpakuto, Ichigo no estaba seguro de si realmente le estaba haciendo algo malo. Les hizo a los dos espíritus una pregunta bastante delicada, que lo inquietaba profundamente. ¿Les parece bien que no use la Zangetsu en combate? Aunque seas mitad Ollou, tu otra mitad sigue siendo una Zanpakuto Y. Bueno, no estoy del todo seguro de lo que piensas, anciano Zangetsu, pero tú también eres mi Zanpakuto. Ambos Zangetsu se miraron por un momento antes de responder con confianza la pregunta de Ichigo. No, como dijiste, soy mitad Ollou, mitad Zanpakuto. Si fuera una Zanpakuto normal, me habría cabreado mucho contigo, pero soy tan normal como tú, rey. Zangetsu sonrió con suficiencia, dándole un pequeño golpe a Ichigo por no ser nada normal, pero enseguida hizo un puchero cuando Ichigo pareció no notarlo. Fui una manifestación directa de tus poderes Kinki. Así que no me molesta tanto. Ichigo asintió aliviado al ver el ánimo de su Zanpakuto, pues le preocupaba bastante que su decisión los hubiera molestado. No sabía si debía agradecer que su Zanpakuto no fuera tan normal como él. Ichigo notó el golpe, pero decidió no replicar con el único propósito de enfadar a Zangetsu, lo cual, a juzgar por su puchero, tuvo éxito. Así que, básicamente, mientras use mis poderes de Ollou y Kinki, no tendrán ningún problema, dijo Ichigo para asegurarse de comprender la situación, lo que provocó que los dos espíritus asintieran. Por mí, bien. Y supongo que no habrá problema si uso ambos poderes, ¿no? Que yo sepa, el Reiatsu de Ollou es venenoso para Kinki. Rey, ¿cómo creías haber sobrevivido todo este tiempo con el Reiatsu de Ollou y Kinki dentro de ti? Preguntó Zangetsu, casi sintiendo nostalgia al ver a su rey cuestionar algo tan obvio, como solía hacerlo. Le gustaba más el antiguo Ichigo, ya que, después de todo, era más propenso a escuchar sus instintos. Pero el nuevo rey era un poco más merecedor del título, incluso si ahora servía a un emperador. Bueno, algunos reyes sí servían a los emperadores en aquella época, y además, lo acosaría hasta que volviera a luchar contra sus instintos si decidía no hacerlo. Entiendo, y deja de mirarme así. Sé que fue una pregunta estúpida, suspiró Ichigo molesto, provocando que Zangetsu volviera a reír a carcajadas. Ichigo no pudo evitar frotarse la sien, debido al dolor de cabeza causado principalmente por Zangetsu. Claro que lo extrañaba, pero Zangetsu seguía siendo la definición de fastidio. Entonces, anciano Zangetsu.
Dijiste que tenías todos los recuerdos de su majestad, ¿verdad? El anciano Zangetsu gruñó en confirmación con un breve asentimiento. ¿Eso significa que puedo aprender de ti cualquier técnica de Kinki que estuviera en sus recuerdos? Sí, tenía la intención de enseñarte incluso antes de que me lo pidieras. Necesitarás ser más fuerte que nunca si quieres participar en la próxima guerra como un Sternritter. El anciano Zangetsu asintió, con muchas ganas de enseñarle a Ichigo todo lo que sabía. Si era inevitable, haría todo lo posible por mantenerlo a salvo. Oye, Rey. Yo también te enseñaré a usar el mío. Solo piensa en usar hierro y Blood Bene como defensa. Apuesto a que hasta Kenpachi tendrá problemas para atravesarlo. ¿Y qué tal un gran rey cero potenciado por tu Blood Arterie? Será la nueva definición de lo más rudo. Intervino Zangetsu, que no quería quedarse fuera, a lo que, sorprendentemente, accedió el anciano Zangetsu. Incluso yo debo admitir que la sinergia resultante de combinar esas habilidades superaría cualquier cosa que cada una pudiera ofrecer por separado. Sobre todo cuando Gran Rey Zero es básicamente un cero reforzado con sangre, Blood Arterie aumentaría enormemente su naturaleza destructiva. Claro, ¿por qué no? Mientras no me mate en el proceso, no veo razón para negarme. Pero creo que no debería usarlo contra el otro Kinki ni cerca de él, respondió Ichigo encogiéndose de hombros con indiferencia, pues era lo mínimo que podía hacer por Zangetsu cuando prácticamente se negaba a usar la mitad de su ser. No se sentía muy cómodo con tener un Olyou dentro de él en ese entonces, pero ahora sabía la verdad y se daba cuenta de que no le importaba en absoluto. Pero debo advertirte, Ichigo. Iwachi era un hombre al que le importaban poco sus hijos, como llamaba a Kinki en aquel entonces. Aunque sé que 1000 años bastan para cambiar a cualquiera, debería ser consciente de en qué podría convertirse en su peor momento. El anciano Zangetsu le advirtió a Ichigo, sabiendo perfectamente que Iwachi era un hombre más merecedor del título de tirano que de monarca, según sus recuerdos de la Primera Guerra. Ichigo parecía estar sumido en sus pensamientos ante la advertencia, pero pronto llegó a una conclusión y le hizo una pregunta al anciano Zangetsu. Dijiste que no hubo ningún intento de engañarme en la sala del trono, ¿verdad? El anciano Zangetsu asintió, comprendiendo a dónde quería llegar Ichigo. Entonces me guardaré mi juicio para más tarde. Creo que puedo confiar en él hasta cierto punto por ahora, pero tendré en cuenta tu advertencia. Y además, mientras demuestre ser útil, no me desecharán, así que estará bien. El anciano Zangetsu no pudo evitar fruncir el ceño. Estaba muy disgustado con lo que Ichigo había pasado recientemente y el efecto que le había causado. Desde el principio, le había desagradado el Shinigami, considerando el pequeño detalle de que provenía de la sangre de Iwachi que fluye en él. Pero después de lo que Ichigo tuvo que sufrir, principalmente por culpa del Shinigami, su odio se convirtió en odio en lugar de aversión. ¿Cómo podría no hacerlo? Tras el incidente del Fullbring, Ichigo pareció cambiar mucho. Al parecer, el cambio fue para mejor. Pero, como parte de Ichigo, el anciano Zangetsu sabía que no todo le había influenciado positivamente, ya que, en cierta medida, Ichigo se había roto por ello. Claro, Ichigo había reflexionado sobre sus acciones y decidió aprender de ellas, jurando no permitir que volviera a ocurrir lo mismo. Se volvió más perspicaz y reflexivo, y finalmente usó su inteligencia natural al máximo. Pero su orgullo sufrió mucho cuando tuvo que rogarle a Tsukishima. Se sintió inseguro porque los Shinigami rompieron todo contacto con él cuando dejó de serles útil, y la situación empeoró cuando descubrió que lo usaban como cebo. Si bien no eran culpables de las acciones que sus amigos y hermanas tomaron contra él, le dolieron de todas formas y le rompieron el corazón, y mucho. El anciano Zangetsu estaba seguro de que Ichigo todavía quería resolver la situación con sus manos, pero Ichigo probablemente sabía que todo no volvería a ser como pensó al principio cuando aceptó la oferta de Wandenreich. Al mismo tiempo, Zangetsu apretó los dientes con ira. Los Shinigami fueron la causa del mayor dolor en la vida de su rey, y su relación con el más allá comenzó por la conspiración de un Shinigami que se volvió traidor. Casi cada evento que ocurrió durante su tiempo como Shinigami sustituto, Ichigo tuvo que luchar constantemente por su vida o la de otros. Ichigo incluso murió una vez en el proceso y perdió sus poderes 2 veces. Y luego resultó que ocultaban información muy importante sobre una de sus divisiones que deshonró a su madre después de su muerte, como si lo que le hicieron en vida no fuera suficiente. Él mismo fue una de las causas de su sufrimiento, resultado de las conspiraciones de Aizen, y sabía lo jodida que estaba la familia de Ichigo debido a los Shinigami. Sería condenado si dejaba que Ichigo sufriera más daño del que ya sufrían. Bien, empecemos con el entrenamiento.
Ya que pareces tener muchas ganas de hacer algo, primero me enseñarás Zangetsu. Y supongo que debería usar Zangetsu aquí cuando aprenda de ti. Ichigo cerró los ojos y se concentró, y un instante después su Zanpakuto apareció en sus manos, muy diferente a la Zangetsu que recordaba. Una pregunta rápida. ¿Desde cuándo mi Zanpakuto se veía tan genial, y se convirtió en una Zanpakuto de doble empuñadura? En su mano derecha, Ichigo sostenía una espada Kyber completamente blanca, con forma de cuchillo, aproximadamente del tamaño de la Zangetsu original en su Shikai. En su mano izquierda, sostenía una espada Trench, de un brazo de longitud, completamente negra, que contrastaba con la otra hoja. También notó que la derecha tenía una sección ahuecada, cuya naturaleza comprendió al instante gracias al reiatsu que emitía. El blanco obviamente es tuyo, Zangetsu. Puedo sentir el reiatsu de Oyoru en él, mientras que el otro emite la sensación del reiatsu de un Kinki. Entonces, ¿qué provocó este cambio, aparte de que te reconocí como uno de mis espíritus de Zanpakuto? Preguntó Ichigo, curioso por el cambio de su Zanpakuto. Creo que puedo explicarlo, Ichigo. Verás, la antigua Zanpakuto que conocías era una falsificación. Nunca se formó correctamente a partir de una Sauchi, así que es natural que nunca fuera tu verdadera Zanpakuto, como te retuve la mayoría de tus poderes durante ese tiempo, era una falsificación incompleta. Ichigo miró con incredulidad la revelación del anciano Zangetsu sobre la supresión de la mayoría de sus poderes. ¿En serio? Ahora entiendo por qué parecías tan preocupado de que me enojara contigo, sí, y creo que ya te expliqué las razones de mis acciones, siempre quise que estuvieras a salvo, y siempre te permitimos usar el poder justo cuando estabas en peligro. Aunque una vez cometimos un error de cálculo que te costó la vida. El anciano Zangetsu suspiró avergonzado, solo para ser interrumpido por Ichigo. Como sea, ya no me importa lo que hicieron ustedes dos en el pasado. Es la misma razón por la que no odio a mi papá por ocultarme cosas. Estoy un poco enojado por lo que hicieron. Claro. Pero no los odio a ninguno, así que acéptenlo y superen la culpa. ¿Entendido? El anciano Zangetsu asintió vacilante. Bien. Entonces, esta es mi verdadera Zanpakuto. Y esta espada más pequeña te representa a ti, ya que te convertiste en una de mis Zanpakuto, ¿verdad? El anciano Zangetsu asintió una vez más, lo que hizo reír a Ichigo para sorpresa de los dos espíritus. Bueno, al menos puedo usar mi verdadera Zanpakuto mientras aprendo de ustedes dos. Dudo que pueda conseguir una Asauchi pronto, y todavía no estoy seguro de si realmente quiero hacerlo. Quizás cambie más adelante, o quizás no. En fin, empecemos, Zangetsu. No me seas indulgente, aunque esté muy falto de práctica ahora mismo. Siempre aprendía más rápido cuando estaba en una batalla perdida, ¿verdad? Preguntó Ichigo con una pequeña sonrisa, que Zangetsu devolvió con una amplia sonrisa. Claro que sí, Rey. Prepárate para que te den una paliza, porque lo primero que te voy a enseñar, es a formar tu hierro. Zangetsu blandió su espada hacia Ichigo con una expresión de júbilo, rebosante de alegría por fin poder tener su tan esperada pelea con él. ¿Y no sientes la necesidad de darme las instrucciones? Respondió Ichigo, bloqueando el ataque de Zangetsu con facilidad. Los suecos son cuestión de instinto, Rey. Si no quieres que te hagan daño, aprenderás a usarlos. Zangetsu rió con alegría. Zangetsu cortaba con su espada con furia, algo que a Ichigo le costaba seguir. Hizo una mueca al ver que estaba lejos de alcanzar sus habilidades de combate antes de perder sus poderes. Ichigo hizo una mueca cuando Zangetsu le cortó el brazo izquierdo, pero fue bloqueado por completo por su Blood Bene. Arqueó las cejas y sonrió. ¿Sabes, Zangetsu? Tendrás que hacerlo mejor si de verdad quieres cortarme el Blood. Se burló Ichigo mientras se agachaba para evitar un corte dirigido a su cuello, y luego le dio una patada a Zangetsu en el estómago. Oh, ¿nos estamos volviendo arrogantes, Rey? Pues es tu funeral. Getsuga Tenshi. Zangetsu liberó una ráfaga de energía blanca con la luz rojiza de un cero, que fue cortado por la mitad por un Ichigo sonriente. Subamos el nivel, ¿vale? Bankai. Gritó Ichigo con sus dos espadas superpuestas, pero pronto parpadeó confundido al ver que no pasaba nada. Aún no puedes usar ese Bankai, Rey. Tu cuerpo no podrá resistir su poder. Por otro lado, no tengo esos reparos. Bankai. Zangetsu liberó una columna de reiatsu rojo y negro, mientras Ichigo simplemente miraba boquiabierto sus nuevas Zanpakuto. ¿Su cuerpo no podrá resistir su poder? ¿Cuán poderoso era en su máximo esplendor, cuando el anciano Zangetsu no lo controlaba a propósito? Salió de sus pensamientos al conocer el intento de Zangetsu de cortarlo por la espalda.
No se suponía que pudieras reaccionar a esa velocidad, Kingly. Dijo Zangetsu frunciendo el ceño, lo que provocó que Ichigo riera levemente. Es muy sencillo, Zangetsu. Instintos. Mi cuerpo sabía que me atacabas por sí solo, y simplemente lo imitaba. Pensaste que volvería a luchar con la cabeza, ¿verdad? Ichigo sonrió con sorna al ver la expresión de Zangetsu, que oscilaba entre el orgullo y las ganas de estrangularlo. No olvidaría las lecciones que me enseñaron en nuestras peleas. Y te dije que no me fueras tan fácil. Si no vas a hacer todo lo posible por vencerme, lo haré yo. Getsuga Tenshi. Ah, mierda. Getsuga Tenshi. Zangetsu apenas pudo dominar el Getsuga azul de Ichigo con el suyo, ya que formó una máscara negra con dos cuernos apuntando hacia adelante y dos líneas blancas que descendían verticalmente sobre sus ojos. Su cabello le llegaba ahora a la cintura, e Ichigo lo reconoció fácilmente. Zangetsu lucía exactamente igual que cuando se encontraron por última vez en su mundo interior, durante su entrenamiento para aprender el Getsuga Tenshi final. Bueno, ahora entiendo por qué pensé que me vería realmente rudo si mi cabello fuera más largo, murmuró Ichigo. Se ve genial, pero es un fastidio. No me digas que lo vas a dejar crecer, porque a mí me crecerá igual si lo haces, se quejó Zangetsu en respuesta, haciendo que Ichigo pusiera los ojos en blanco. Ichigo se preguntaba si aún podría formar una máscara como la de Zangetsu, así que decidió comprobarlo por sí mismo. Se llevó las manos a la cara y la arrastró hacia abajo, igual que cuando formó su máscara. No estaba muy seguro del éxito, ya que no podía usar su Bankai, pero para su sorpresa, sintió que la máscara se formaba al instante en su rostro, con el cabello llevándole la cintura como Zangetsu. La única diferencia, aparte del color, era que él llevaba su antiguo Shiakuso, mientras que Zangetsu estaba en su forma Bankai. Ichigo observó su reflejo en su espada más larga y no pudo evitar comentar sobre su apariencia. Creo que el mío parece un poco más amenazante, Zangetsu, se burló Ichigo con su voz ahora distorsionada. Que te jodan. Cuando Zangetsu desapareció con un zumbido, Ichigo reconoció la técnica como el sonido de un arrancar y tensó su cuerpo. Zangetsu usó su sonido a toda velocidad para intentar pillar a Ichigo desprevenido, pero fue bloqueado fácilmente de la misma manera que hacía un rato. Pero esta vez, Zangetsu simplemente siguió usando el sonido para atacar desde diferentes direcciones sin contenerse. No tenía ni idea de cómo Ichigo manejaba dos espadas con tanta naturalidad, pero le molestaba muchísimo, ya que quien recibía golpes limpios era él, debido al método de Ichigo de bloquear sus ataques con su espada más larga mientras contraatacaba con la más corta. Zangetsu usó el sonido una vez más para distanciarse de Ichigo y bajó la cabeza, formando un cero rojo llameante entre sus cuernos. Ichigo imitó instintivamente las acciones de Zangetsu, pues sabía que solo un Getsuga Tenshi podría neutralizarlo por completo. El cero de Ichigo se formó al instante, justo a tiempo para que Zangetsu disparara el suyo. Cero. Gritaron las dos voces unificadas al unísono. Los dos rayos de energía chocaron para demostrar su dominio mutuo, provocando una explosión que envolvió toda la zona. Ichigo tomó la iniciativa y usó Shunpo para acortar la distancia, atacando con ambas espadas. Ichigo jadeó cuando su Zanpakuto cortó el aire mientras la espada de Zangetsu se dirigía a su torso y lograba dominar su Blood Bene. Sin embargo, hubo una grata sorpresa. Una espuma blanca empezó a salir del corte que le habían dejado en la piel, y la herida desapareció pronto como si nunca se hubiera cortado. Ah, estás aprendiendo todo fuera del orden en que quería enseñarte. Cero y regeneración instantánea, pero aún necesitas dominar hierro, y supongo que también necesitas aprender sonido, ya que no usarás tus poderes de Shinigami más allá de nuestras peleas. Irenkyaku, Shunpo y sonido tienen sus pros y sus contras. Incluso si vas a aprender Irenkyaku de la chica Kinky, al menos deberías saber usar sonido, eficientemente si es posible. Tenemos casi un año entero para aprender todo lo necesario antes de la guerra, y considerando cómo destrozaste por completo la sociedad de almas sin siquiera esforzarte, los Shinigami no sabrán qué les pasó. Zangetsu se rió a carcajadas, e Ichigo estuvo de acuerdo. Sí, supongo que me vendría bien algo como sonido en mi arsenal, ya que todavía no estoy muy seguro de si usar mis poderes de Shinigami. Me parece una tontería no usar algo que puedo usar, ¿sabes? Y creo que un año será más que suficiente para aprender nuevas habilidades, pero lo más importante es apropiármelas y perfeccionarlas. ¿Listos para la segunda ronda? Puedes apostar, Rey. Tráelo.
El Kinkyo Fikado y su media Zanpakuto You se enfrentaron una vez más con sonrisas a juego bajo sus máscaras, mientras el anciano Zangetsu observaba su lucha a distancia con una leve sonrisa. Te convertirás en alguien más grande de lo que podrías aspirar, Ichigo. Nos aseguraremos de ello. Clínica Kurosaki, el día después de que Ichigo se uniera al Golden Rage. ¿Entonces no pudiste encontrarlo? ¿Tú precisamente no pudiste? ¿Cómo es posible, Yoruichi? Un hombre de mediana edad con perilla le gritó a Yoruichi en su forma felina, lo que la molestó mucho. ¿Ah? Y dime, ¿a qué te refieres con tu tono cuando fui yo quien buscó por todo Karakura para encontrar a tu hijo? Kisuke y yo prácticamente nos vimos obligados a estar en esta situación, pero tú no tienes excusa, Isin. Tú fuiste quien decidió evitar a tu propio hijo, para darle tiempo a que se calmara, como dijiste. Deberías haberte ocupado de la situación con tus propias manos cuando tus hijas estaban involucradas. Ichigo es una persona desinteresada con sus seres queridos, y tú, precisamente, deberías haber sabido que esto le afectaría profundamente más que a nadie. Yoruichi fulminó con la mirada a Isin, pues tenía sus propios problemas con todo el incidente. Podría haberlo detenido tan fácilmente como cualquier capitán de la Sociedad de Almas, y no era como si pudieran encontrarla de nuevo aunque la declararan exiliada una vez más, ya que si no quería que nadie la encontrara, podía quedarse así. Lo siento. Solo estoy preocupada por Ichigo. Cometí un error al intentar evitarlo, pero pensé que no estaría listo para hablar de por qué todo sucedió así. Yoruichi resopló ante la respuesta de Isin. Más bien, tuviste miedo de enfrentarlo cuando sus propias hermanas se involucraron en los asuntos de la Sociedad de Almas, y lo permitiste. Ni siquiera sé por qué dejaste que la Sociedad de Almas usara a tu hijo como cebo, la verdad es que me da un poco de asco. Sé realista, Isin. Ya no formas parte del GOTE 13, y tu obligación es con tu familia primero, no con la Sociedad de Almas. Ante las duras palabras de Yoruichi, Isin solo pudo bajar la mirada avergonzado, pues sabía que era la verdad. Antes de irme, seguiré investigando el asunto, pero no prometo nada. Existe la posibilidad de que Ichigo haya sido llevado a Iwatch, y en ese caso es prácticamente imposible encontrarlo. Solo reza para que no esté con los Kinki, Isin. Si Ichigo descubriera que su madre era una Kinki, podría dejar de confiar en ti y en todo lo que le ocultaste. Yoruichi saltó por la ventana abierta, dejando a Isin con sus propios pensamientos. Karin y Yuzo han vuelto a ser las mismas ahora que no estás, Ichigo. Cometí un error, y no sé si alguna vez me perdonarás por lo que tuviste que sufrir por ello. Isin giró la cabeza hacia el póster de Masaki, con los ojos húmedos de culpa y ansiedad. Masaki probablemente le habría dado una paliza por lo que le hizo a Ichigo si ella aún estuviera viva. Ya no deseaba que Ichigo lo perdonara por sus acciones, o mejor dicho, por su inacción. Solo podía desear la seguridad de su hijo y rezaba para que Iwatch no lo hubiera puesto en sus manos. Porque si lo hacía, su reunión familiar no sería ni remotamente feliz si realmente ocurría.